Ujú. Eh, Más que todo, esto, el tema de la seguridad, pues, en Panamá, Ok. vinculado a los temas que le comenté. ¿Tú eres de Panamá? Sí, señor, de Panamá. Ah, ok. ¿Cuánto gusto, Alexis? Mucho gusto. Gracias. Dimas, ¿cómo estás? Buenas noches, Walter. Qué gusto de escucharte. Un saludo. Bueno, estamos acá en el Perú nosotros. Está bien. Encantado de estar acá en este taller, en esta disertación que me parece que va a ser una de las cosas de fortalecimiento, de gestión del conocimiento, que va a ser un gran aporte a la comunidad de seguridad. Así que de parte mía y creo que de todos mis colegas que a veces nos encontramos, muchas felicitaciones por divulgar, preparar, disertar este tipo de información y capacitación que nos ayuda a todos. Muchas felicitaciones, Walter, por esta proactividad en este tema. Así que hay Sí, que bueno, esperar. Dimas, es un trabajo de equipo. Ahí estamos liderados por Eugenio Rey Sánchez, Ujú, este, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ujú. y, Mucho gusto, y- Eugenio. y bueno, tratando de hacer las cosas de lo mejor posible para tratar de avanzar o aportar un poco con la seguridad eh, corporativa en las organizaciones, ¿no? Nos hemos fijado esa meta, estamos muy comprometidos con los temas y más allá de vender el producto o nuestros servicios, lo que buscamos es tratar de un poco difundir, eh, aportar, ¿no? En temas de ciertos conocimientos, trayendo a expertos en temas de seguridad para que un poco muestren al mundo, ¿no? Qué es lo que hay más allá de Perú, qué es lo que podemos traer a Perú con la finalidad de aportar un poco más en las empresas, porque estamos con un vacío de prácticamente más de 30 años en este mundo de la seguridad patrimonial que nosotros estamos comprometidos, pues ahí está Eduardo, Carolina, Luis Alberto. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Saludos, saludos, compañeros. Saludos, hermano. Eugenio, Sí, hay personas que se están integrando y les estoy dando pase, a ver si nos das un par de minutos para que entren un poco más de personas. ya correcto. Sí, damos un poquito de tolerancias. Ya vamos 46 participantes. Más bien vamos a proceder a silenciar a todos los participantes para evitar, digamos, que haya algún tipo de interrupción durante la conferencia. Y después vamos a dar el acceso para que cada uno se vaya eh, habilitando su micrófono para ya las preguntas finales, ¿no? Ok.
Listo. A ver, José Luis, prueba tu micrófono, por favor. Habilita tu micrófono. Listo, ¿pueden escucharme bien? Sí, perfecto, muy bien. Excelente, gracias. Listo. Ok, entonces estamos listos para dar inicio. Damos unos minutos más de tolerancia como para dejar que entre un poquito más de gente y damos inicio, José Luis. Claro que sí, gracias a todos. No te escuchamos, Walter, estás en mute. José Luis, te decía que 8:05 empezamos, son 8:04, ¿de acuerdo? Claro que sí, Gracias. gracias. Yo hago la introducción, José Luis, y ahí te dejo la palabra para que ya tú eh, te hagas cargo del auditorio. Gracias. Bueno, buenas noches. Siendo las 8:05, habiendo dado 5 minutos de tolerancia, vamos a dar inicio a este webinar. Quienes habla Eugenio Rey Sánchez, yo soy el director ejecutivo de Security Framework, contraalmirante de la Marina de Guerra del Perú, con 36 años de servicio. Security Framework es una consultora especializada en apoyar a las empresas a minimizar riesgos de pérdidas patrimoniales mediante su línea de negocio de seguridad patrimonial, criminología corporativa y ciberseguridad. Primeramente, agradecerles por su participación en este webinar internacional, cuyo tema es de mucha relevancia por la inseguridad que vivimos en nuestro país y en la región en general. El tema que nos convoca es la criminología corporativa, término bastante usado ya en otros países como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, la Unión Europea, México y Chile, para estudiar los casos de delitos cometidos en las organizaciones, como los casos de corrupción, fraude, lavado de dinero,
y otros delitos relacionados al mundo empresarial. En nuestro querido Perú, Security Framework está introduciendo este término porque estamos convencidos que así debemos tratar a estos delitos. Justamente para introducir estos términos, hemos preparado este webinar y luego tenemos un anuncio muy importante para hacerles. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro webinar internacional. Al término de la presentación habrá una rueda de preguntas, las que podrían ir haciendo vía el chat de la sala, indicando quién formula la misma. Presentamos a nuestro expositor de esta noche. Él es José Luis Prieto. Él es criminólogo especializado en psicología industrial y criminal, certificado por ACIS International, con las prestigiosas credenciales CPP, PSP y PCI, conocidas como la Triple Corona, de los profesionales de seguridad corporativa. Estas credenciales atestiguan su dominio en la protección de activos, investigaciones y seguridad física. Con 15 años de experiencia en seguridad patrimonial en sectores como logística, retail y comercio electrónico, José ha ocupado puestos de liderazgo en empresas reconocidas como Estafeta Mexicana, Autoson de México, XB Logística, Esus Lordsu Tóptica, y actualmente se desempeña como experto en prevención de pérdidas para Mercado Libre. Además de sus logros profesionales, José es un divulgador dedicado de la seguridad y la prevención, compartiendo aprendizajes a través de su canal de YouTube, podcast y su sitio web, Criminología Dinámica. José Luis, por favor, adelante, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Eugenio. Gracias, Walter, Ernesto, por la invitación. Me siento muy honrado y un gran gusto compartir con colegas de Latinoamérica y sobre todo de Perú. Y bueno, el tema que nos atañe hoy es hablar sobre esta convergencia que existe entre la eh, seguridad corporativa, prevención de pérdidas, la criminología, cómo se combinan. A veces en algunos foros se llega a ver como si fueran entidades separadas, pero lo que yo quiero que nos llevemos el día de hoy es ver esa parte de cómo podemos utilizar las herramientas de cada una de ellas. Entonces, lo que les voy a hablar hoy es contextualizar cada concepto de su aplicación, cómo lo estamos usando en la actualidad, explicar una teoría, nada más, lo prometo. Siempre me gusta estar hablando de las teorías criminológicas, pero en esta ocasión quiero hablar solo de una para mostrar cómo la aplicación de la criminología entre las organizaciones es de gran utilidad y las tareas pendientes, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Em, Tenemos que partir de la base de entender los objetivos de un negocio. Toda empresa, cualquier compañía que nosotros podamos conocer, siempre va a tener dos objetivos clave: ventas, rentabilidad. Independientemente a lo que se dedique, ya sea que genere productos, servicios, experiencias, todas las compañías buscan incrementar su número de clientes, su disposición en el mercado, su liderazgo para poder tener un buen profit, una buena ingreso y obviamente ser rentables, es decir, que los gastos pues no excedan, que las pérdidas sean controladas, y ahí es donde tenemos un rol muy importante los profesionales de la seguridad. Estamos en un webinar de seguridad y decimos, ¿por qué hablamos de ventas? Bueno, el papel que jugamos nosotros dentro de las organizaciones al día de hoy ya no es solamente la figura de ser el guardián, de ser el cuidador. Somos socios estratégicos de la empresa, en donde también las ventas nos preocupan. También las ventas son parte de los indicadores del profesional de la seguridad. Es entender cómo el negocio opera. Y para esto tenemos que entenderlo siempre, yo lo digo como un paciente, ¿no? Nosotros que entender la industria, cuáles son esas actividades productivas del negocio. Si no nos damos a la tarea como profesionales de seguridad, entender esta parte, podemos cometer el error de querer aplicar estrategias de una sola medida a organizaciones que posiblemente no les van a ser funcionales. Lo explico con algún ejemplo. Eh, Algunas tiendas, por ejemplo, tiendas Apple, necesitan tener a la vista los productos. El cliente necesita tener la experiencia de compra, tomar el producto en sus manos, manipular el teléfono. Si nosotros quisiéramos lograr una reducción en robo y no entendemos la industria, no entendemos a la organización, lo más sencillo es poner los productos detrás de una vitrina, pero esto afectaría la experiencia del consumidor. No es a lo que está el cliente acostumbrado, no es lo que espera cuando visita la tienda. Si yo como profesional de la seguridad no entiendo esto, pues puedo afectar ese margen de ventas, ese margen de rentabilidad.
No es lo mismo una industria, por ejemplo, dedicada a la construcción, a una industria de logística, al e-commerce, a las industrias donde tienen literal tiendas físicas, a empresas en las cuales simplemente se brinda una experiencia y no hay un bien tangible, pero la reputación tiene un gran impacto. También es importante entender la historia de una organización, su cultura, su origen, porque no es lo mismo dar servicios a una empresa de capital canadiense, a una de capital japonés, a una empresa, por ejemplo, yo trabajé por una empresa que era una fusión entre empresa italiana y una empresa francesa, pero con liderazgo norteamericano. Y esta fusión de culturas marca la pauta para el tema de seguridad, para entender sus valores, para entender cómo es su compliance y también para saber cómo nosotros debemos aplicar esta convergencia de seguridad y de prevención. Tampoco hay que descuidar la ubicación geográfica de una organización, cuál es su logística y su cadena de suministro, los clientes y los competidores y socios de negocio o compañías con actividades comunes. Como primer ejercicio, como profesionales de la seguridad, nosotros tenemos que entender todo esto, que es como la evaluación de un paciente. Entonces, si vamos a una consulta con un dolor y el médico, sin hacer una exploración, solamente nos receta un tratamiento, pues corremos el riesgo de que ese tratamiento por suerte podría funcionar, pero ¿y qué tal si soy alérgico a ese tratamiento? Quizás en una exploración se dan cuenta que la verdadera causa del problema no era el dolor, sino era una manifestación de otra cosa. Nosotros como paciente nos sentiríamos mal de simplemente llegar y sin una evaluación previa nos dijeran aquí está la receta y atiéndase y regrese dentro de 8 días a consulta nuevamente. Lo mismo en una organización. Nos encontramos a veces con profesionales de seguridad que quieren dar la misma solución a todas las compañías, el mismo tratamiento, sin hacer este entendimiento del paciente. Aquí de la presentación la va a tener usted disponible, se la va a compartir a Walter para que él la pueda llevar con ustedes. Le estoy dejando en varias de las slides algunos documentos que les pueden servir, son guías que yo utilizo de evaluación con algunos de mis alumnos, en las cuales sirven para aquellos que quieren conocer o irse desde lo básico, varios checklists con algunas preguntas, no vamos a verlas todas por el tiempo, pero son preguntas útiles sobre todo para aquellos que de primera entrada están conociendo el sector o quieren tener un mayor entendimiento del negocio al cual están dando un servicio, ¿no? Algunas de las preguntas que tenemos que hacernos, como cómo influye la geografía en nuestras operaciones, en nuestra logística, en el mercado de la empresa. Hay algunas compañías que, por ejemplo, no pueden manejar una logística aérea y todo tiene que ser vía terrestre y eso tiene un impacto para la seguridad. Entonces, todas estas guías las van a tener ustedes ahí a la mano, nada más lo puse como referencia para que aquellos que deseen obtener el material lo puedan allí solicitárselo a Walter. Hablando de seguridad patrimonial, debemos de entender que el enfoque seguridad patrimonial busca la protección de los activos, personas, propiedad, procesos, busca la parte de hacer investigación, no solo de incidentes, sino una investigación preventiva. Esto es el ir a identificar cuáles son aquellas problemáticas que se pueden presentar a la organización, considerando el entorno, el PESTEL, ¿no? Los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. La investigación reactiva, que es cuando ya ocurre un incidente, y la proactiva, como qué debemos de hacer para que no vuelva a ocurrir. Si no hacemos este tipo de investigaciones, pues estamos condenados a estar repitiendo los errores en temas de seguridad. Obviamente, todo enfoque de seguridad patrimonial siempre tendrá que ver los riesgos. Y nuestro trabajo es el análisis, es decir, descomponer un riesgo en todas sus partes, la gestión o el manejarlos, evaluar realmente el impacto que pueda tener ese riesgo para la organización y bueno, la administración de todos los recursos tangibles o intangibles, ¿no? Hablamos desde personas, seguridad, tecnología y la parte de la infraestructura, que va desde la seguridad física, la electrónica y la humana. Estos son los enfoques en seguridad patrimonial, lo que muchos de los que estamos aquí conectados hacemos en nuestro día a día
Y una de las primeras actividades que tiene que hacer el profesional, pues es la identificación de los activos que va a cuidar. Los activos que son esos tangibles e intangibles de la organización y que no siempre es lo más costoso o no siempre hablamos de dinero o de algo material. A veces un activo puede ser algo intangible como la imagen de la compañía, puede ser su reputación, el tiempo. Y no solamente hablamos de bienes materiales físicos dentro de la organización, sino también de las personas que forman parte. Aquí les dejé unas metodologías, algunas de ellas parten o tienen su origen en teorías criminológicas como VIVA, ¿sí? Que es una teoría formulada por Ronald Clark y Marcus Felson en un artículo donde hablan de los productos calientes para tiendas de retail. Yo le hice una pequeña adecuación. La metodología viva hablaba de valor, inercia, volumen y acceso. Sin embargo, para fines prácticos, le consideré que era mejor hablar de indicadores. La inercia era esta capacidad de un producto de poderse movilizar con facilidad, pero para efectos de la prevención de pérdidas, usar indicadores, tener data sobre aquellos productos que están teniendo mayor movimiento de inventario, mayor venta, mayor margen de ganancia o mayor pérdida, va a ser un indicativo para que podamos identificar esos activos. Notarán también que aquí hay 4 documentos, los abro muy rápidamente, que todo este material ustedes lo van a tener a su alcance, donde les explico una metodología para ir identificando esos activos de valor, de indicadores, de volumen y del acceso, ¿no? Que les pueda ayudar a hacer la identificación más sencilla de los productos. Y otro método es Carver, que este se utiliza más para infraestructuras críticas, es decir, desde la perspectiva del agresor y desde la perspectiva de la compañía, cuáles son esos activos que son críticos, ¿sí? Que si sufren un daño, una alteración, un sabotaje, pueden afectar la operatividad de la empresa, que son accesibles, cuál es su capacidad de ser recuperados, su vulnerabilidad, su efecto y qué tan reconocibles son. Por ejemplo, por acá vea a mi amigo David Betancourt hablando, por ejemplo, del tema minero. Podemos entender que quizás una antena de telecomunicaciones es un activo muy crítico que debe tener, si tiene problemas de accesibilidad, es decir, fácilmente un transgresor puede llegar hasta ese punto. La capacidad de recuperarnos en caso de que fuera saboteado puede tardar semanas, nos deja vulnerables estando incomunicados, el efecto puede ser catastrófico y es fácilmente reconocible por un agresor esa antena de telecomunicaciones. Según la metodología de Carver, es un activo altamente crítico y tiene que tener condiciones de resguardo y de seguridad diferentes al resto de los activos dentro de la organización. Igual de manera les dejo un documento para hacer esta evaluación de Carver, donde les pongo algunos ejemplos sobre cómo utilizar, ¿no? La metodología y la medición. Una de las cosas que tiene Carver, a diferencia de Viva, es que tiene ponderaciones, la cual nos puede dar una funcionalidad que en lugar de que hablemos desde un análisis cualitativo, estamos hablando del cuantitativo con escalas de valoración. Y Cravet se utiliza más en retail, se utiliza más para hablar de aquellos productos que pueden ser fácilmente ocultables, que pueden ser removibles de su ubicación, que están disponibles, que son valiosos, que son agradables, que están de moda y que el delincuente fácilmente puede desechar. La otra metodología es DREAD, que estaba más por temas de seguridad de la información, aquella que pueda sufrir un daño, que pueda ser copiada, que pueda ser utilizada para causar un daño a la empresa, cuál va a ser el impacto de afectación y qué tan fácil sería detectar que hemos sido afectados en nuestra información. Estas metodologías son muy útiles y nos sirven para que cuando estamos haciendo un diagnóstico inicial podamos enfocar los esfuerzos. Si no hay una buena evaluación de los activos que vamos a proteger, estamos empezando mal el plan de seguridad, porque entonces estamos hablando de una generalidad. Nuevamente, es como en la atención médica, el querer dar una pastilla para que remedie todos los males, cuando tenemos que ser específicos en el malestar que tiene nuestro paciente. ¿Sí? Definitivamente todos buscamos la salud integral, pero primero hay que diagnosticar y hay que atender la causa del padecimiento. ¿Cuáles son los objetivos? Generalmente algunos teóricos
nos hablan de las famosas D, que es distinguir si se trata de una amenaza o no, detectar qué tipo de evento nos estamos enfrentando, disuadir o modificar el comportamiento de los posibles agresores, provocar una demora con medios de control que nos permita dar una respuesta efectiva, tomar decisiones, tener los planes de acción y de respuesta, y destruir o la reacción. Esto es eliminar la fuente de riesgo o bien eliminar la vulnerabilidad o amenaza a la cual nos estemos enfrentando. Y para esto yo les recomiendo una metodología que se llama ACEPI. No la van a encontrar en algún documento. Generalmente mucho de lo que estoy compartiendo es información que trabajo yo con mis alumnos en los cursos de formación. Pero la metodología CEPI son siglas, se fijan, forman la palabra CEPI, que es el análisis, que es investigar todas esas zonas de riesgo, los activos que tenemos en una organización, hacemos una metodología para analizarlo, luego segmentamos, es decir, cómo nos comemos un pastel, pues por rebanadas. Entonces, cómo atendemos las áreas y los componentes que le va a proteger, haciendo una segmentación según el nivel de riesgo y de valor. Luego hacemos una evaluación, qué medidas de seguridad tenemos, cuáles son las que existen, cuáles son las que vamos a implementar, priorizamos, porque cuando hablamos de aplicación de seguridad, generalmente también hablamos de presupuesto, y por más que queremos aplicar todos los controles y todas las medidas, si no tenemos una priorización, estamos condenados a que posiblemente no vamos a dar toda la cobertura o caemos en parálisis por análisis. Entonces es importante ordenar zonas según su necesidad de protección y implementación, ejecución de estrategias de seguridad que estén planificadas. En muchas de las ocasiones los planes de seguridad fallan porque nos quedamos en esto, en la parálisis por análisis, y queremos abarcar todas las estrategias. Entonces, mediante una segmentación, evaluación, priorización y una implementación planificada, podemos ser más exitosos y contundentes. Nuevamente regreso a la analogía médica. Es decir, el paciente puede tener muchos problemas, pero hay uno que puede poner en riesgo su integridad. Paciente que llega a una atención médica con un dolor en el pecho, con sudoración, con un posible infarto, pues obviamente va a ser más importante atender eso que quizá el dolor de muelas. Entonces el médico va a enfocarse en dar la atención a aquello que puede poner en riesgo la vida, la función o la imagen de la persona, y después aquello que sea ya más sistémico. Entonces es la misma situación en seguridad. Tenemos que atender aquellos riesgos críticos para la operatividad y para los activos. En- para ello nos apoyan mucho con la seguridad física, ¿sí? La seguridad física, las famosas D que vimos son la base conceptual, y entonces en la seguridad física nuestras funciones bases desde el control de accesos, la observación, la detección de eventos y la respuesta, y tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacerlo, desde tecnología, de procesos, y justo precisamente profesionales, pues como el equipo de Security Framework, muchos que estamos aquí conectados, pues analizando a ese paciente, esa estructura de la empresa, podrán hacer la recomendación de cuál es la estrategia que convenga más, considerando el costo, la urgencia, la conveniencia de aplicar algún dispositivo, alguna medida de seguridad, qué tan cómodo es, qué tan difícil va a ser para la organización aplicarlo, el tiempo que nos llevará la implementación, si contamos con redundancia y con respaldo. Me ha tocado ver situaciones en donde se aplican medidas de seguridad simplemente por seguir un estándar o una moda. Recuerdo una situación donde una compañía aplicó arcos detectores de metales con la intención de generar prevención de pérdidas. El problema es de que la compañía en su centro de distribución solamente vendía textiles, es decir, no había metales. Podía funcionar, sí, definitivamente para otras alternativas como la evitación de que alguien ingresara con algún metal, algún arma, alguna herramienta, pero no para los fines que la empresa invirtió, que era prevenir el robo interno. Simplemente no iban a funcionar porque los textiles que se estaban produciendo ahí no tenían ningún componente metálico. ¿Qué pasó? Pues que la base conceptual no se investigó correctamente y las medidas implementadas no tuvieron una consideración de qué es lo que se... Nuevamente aquí les dejo otro documento para aplicar esto y que les puede servir como una guía de esa información. Luego pasamos a la prevención de pérdidas. La prevención de pérdidas, a veces tendemos a confundirla o creemos que es lo mismo, pero con otro nombre. Sin embargo, prevención de pérdidas va más relacionada con el comercio, va más relacionada con la parte del ciclo de los activos y de ventas.
Surge desde las primeras transacciones de trueque del ser humano, como la prevención de pérdidas evolucionó de la misma forma que evolucionó el comercio. Cuando vemos todos los datos históricos de lo que eran los antiguos mercados, inclusive algunas estrategias que había, como el de la sanción a los delincuentes que robaban, etcétera. Esa era una manera de hacer prevención de pérdidas. Y nos lleva pues hasta lo que tenemos últimamente, que es comercio electrónico. Pero la prevención de pérdidas, ¿en qué es lo que se enfoca? Actualmente la podemos aplicar en tiendas departamentales y de autoservicio, que va desde cuidar la merma interna, que puede ser cometida por algún empleado, la externa, por proveedores, por clientes, por visitantes, sujetos motivados, y la administrativa, que esta puede ser por daños, por fallas de producto. Tenemos prevención de pérdidas aplicadas en cadenas comerciales, en nichos de mercado, negocios muy especializados como centros de distribución y definitivamente en el e-commerce, en donde pues juega un papel muy importante desde el momento en que es el inbound o la llegada de los productos hasta el proceso de almacenamiento, de distribución y de reparto hacia última milla. En todo ese flujo puede haber riesgos y puede haber pérdidas para la organización que nosotros como profesionales espera que gestionemos. Y entonces aquí nos lleva a eso. Cuando hablamos de pérdida, yo siempre recomiendo esta metodología. Les recomiendo mucho el artículo del modelo pérdida de Kevin Palacios. Por aquí les puse el link, donde nos usa esta metodología para hablar qué tipo de pérdidas pueden tener los activos. Prácticas deshonestas, errores, robos, daños, incidentes, destrucción, accidentes. En todas esas partes, el profesional de seguridad tenemos intervención. ¿Cuáles son las claves cuando queremos entender la prevención de pérdidas o loss prevention? Hay 4 elementos clave: entender el negocio, el almacenamiento, los canales de venta y cuáles son las tendencias numéricas que se están dando dentro de los ajustes de la organización. La parte de entender el negocio es entender el qué vendemos, o sea, qué vendemos como empresa. Y no necesariamente quiere decir que sea una venta directamente al consumidor, una venta de un producto. Como les comentaba, a veces vendemos un servicio de transportación, a veces vendemos una consultoría, vendemos una asesoría, una capacitación. A veces la venta puede ser información. Entonces tenemos que entender eso primero que nada para ahí saber cómo vamos a hacer el cuidado y la protección para evitar que la empresa pierda rentabilidad. Debemos de entender cuáles son sus hot products, es decir, la organización a la que le estoy dando el servicio, cuáles son esos productos o servicios que son el top, lo más funcional, lo que le deja más a la organización. ¿Cuál es el proceso para inventariar esos hot products? El almacenamiento, tener un mapeo de procesos, conocer la infraestructura, la administración del inventario. Todas estas son claves que si un profesional de la seguridad no conoce, no nos involucramos en entender cómo funcionan los inventarios, difícilmente nuestras estrategias de seguridad van a ser eficientes. Es decir, nosotros tenemos que, como profesionales que nos queremos dedicar o que estamos haciendo prevención de pérdidas, entender cómo funcionan nuestros clientes. No va a ser lo mismo el que nos compre una persona que va a una sucursal, toma un producto y lo paga en caja registradora, a todo un negocio al que le mandamos contenedores completos de manera semanal, a un proveedor en Estados Unidos con el cual tenemos que estar haciendo tráfico internacional de mercancías. Es muy diferente ese canal de venta y las medidas de seguridad que tenemos que implementarlo también. Tenemos que entender cómo son las estrategias de venta. Este indicador es una parte clave, sobre todo en el retail, porque a veces para el retail es muy prioritario la atención al consumidor, al público. En alguna ocasión recuerdo con un director donde le exponía yo, primero quería hablar del plan de seguridad, y nunca había tiempo para hablar del plan de seguridad. Hasta que un día le dije, oye, quiero platicar contigo de cómo podemos reducir cómo podemos mejorar las ventas. Llamó su atención porque decía, ¿cómo? ¿La persona de seguridad me va a hablar de ventas? A ver, quiero escuchar qué tienes que decir. Yo le explicaba que las ventas, al final de cuentas, se pierden cuando un cliente quiere el producto, pero el producto no está.
y no está porque no se llevó un buen inventario o porque el producto sí nos aparece teóricamente en el inventario, pero no existe físicamente. Y no existe físicamente porque hubo un mal ajuste, porque hubo un robo, porque posiblemente está mal acomodado y todo eso va a generar un cliente que no está contento, un cliente y todo eso genera una pérdida. Todas las cancelaciones, anulaciones de producto que se puedan dar en caja registradora, al final de cuentas hay que investigarlas porque son productos que ya estaban por venderse, que el cliente ya fue a caja registradora y por algún motivo la venta no se concretó. Hay que entenderlo. Quizá no siempre va a ser una mala práctica o un acto deshonesto, pero sí pueden ser procesos productivos como maltrato, como que no había la persona correcta que diera la asesoría o la consultoría al cliente a la hora de preguntar por la funcionalidad de un producto. Esto, esa estrategia de ventas, también nosotros como profesionales nos involucramos. Y créeme que cuando empezamos a tomar ese discurso, se vuelve más valiosa la aportación del profesional de seguridad. Definitivamente también entender los medios de pago nos va a ser de mucha utilidad. Hay compañías que tienen múltiples procesos de pago, desde transferencia electrónica, pago con vales, aplicaciones móviles, transferencias electrónicas, pagos proteger. No va a ser lo mismo una compañía, por ejemplo, recuerdo un caso de una empresa que tenía muchas ventas en efectivo, ¿sí? A diferencia del resto de otras tiendas de la misma sucursal, en particular, esta tienda, el mayor volumen, casi el 80% de sus ventas eran en efectivo, en cash. Definitivamente las medidas de seguridad tenían que cambiar. Es decir, la recolección de valores no podía ser bajo la misma frecuencia que otras tiendas que posiblemente tenían un 30% de venta en efectivo y el resto con pago con tarjeta. En una tienda que estaba recibiendo constantemente billetes, teníamos que estar recolectando con mayor rapidez para evitar una acumulación en caja registradora. Pero si no somos observadores a ello, si no estamos pendientes de esa estrategia de canal de venta, posiblemente pasa desapercibido un riesgo al proceso de seguridad que tenemos que proteger. Y las tendencias, ¿qué es lo que se está ajustando? Es decir, cuáles son esos faltantes de inventario. Anécdota que cuento con mis alumnos. Pasábamos por una calle, la cual era muy irregular y en el vehículo íbamos brincando y le digo, oye, están muy feas las calles, tenemos muchos amortiguadores porque los vehículos empiezan a fallarle atrás todo lo que es la parte de suspensión. Se me hizo muy interesante el argumento y a raíz de eso, cuando en esa ciudad empiezo a revisar los indicadores de ventas de amortiguadores, me llama la atención una tienda en particular que la venta era muy baja y adicional de que era baja, tenía un gran faltante de inventario de amortiguadores. Atar cabos. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Sí había venta de amortiguadores, pero no se estaban registrando. Es decir, los empleados estaban cometiendo un tema de robo interno, donde simple y sencillamente atendía la necesidad del cliente, pero nunca se registraban esas ventas y el inventario no cuadraba. Pero si yo no entiendo eso, si no me involucro, si no conozco del negocio, no puedo hacer los prevention y entender los resultados de las auditorías, ¿no? Yo hay un concepto que uso que le llamo auditorías placebo, que son las auditorías que las pasamos con muy buena calificación, pero no necesariamente significa que todo está bien. Me tocaba hacer auditorías donde la calificación era 90. Felicidades, un muy buen resultado. Pero esos 10 puntos por los que no aprobaste, no hablaba de devoluciones y otro hablaba de manejo de efectivo. Y las principales causas de merma son devoluciones y manejo de efectivo. Entonces el 90 que estás presentando de calificación no necesariamente es una buena noticia. Significa que estás protegiendo el 90% de los procesos, pero el 10% es lo que está causando la merma. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando analizamos esos resultados y cuando auditamos en prevención de pérdidas. Por último, las investigaciones. El hacer investigación en prevención de pérdidas siempre tiene que ir más allá de identificar a un responsable. Más bien tenemos que estar identificando las causas raíz de los problemas. Estas metodologías, porque es el tratar de entender qué nos llevó a esa situación y si no hacemos algo, si no cambiamos algo, cuál puede ser el siguiente resultado para poder tener modelos predictivos.
¿Qué es lo que buscamos? Y les puse una tabla, no voy a leerles todo para no marearlos y cansarlos, pero yo les recomiendo estudiar mucho indicadores de ventas, rentabilidad, alcance de objetivos, cuáles son mis tiendas que venden más, mis tiendas que venden menos y cuál es la explicación, cuáles son los resultados de llegar profundo. Aquí les puse nuevamente Vive y Carver. Es decir, esto me puede ayudar para identificar cuáles son las categorías más afectadas. No es lo mismo que me digan que tuvimos un faltante de inventario de $200,000, pero esos $200,000 al hacer el breakage o al romperlo, nos damos cuenta que el 90% está distribuido en 3 categorías principales. Tengo que analizar esas categorías. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es su historia? ¿Es un faltante de origen? ¿Qué está pasando en otras sucursales que tienen el mismo problema? También son esas categorías las más afectadas. Tenemos que hacer comparativos, variaciones sin explicación, es decir, una tienda, una sucursal que estaba teniendo muchas ventas, no pasó nada, no, no hay nada social, físico, ambiente, tiendas, unidad de negocio, y sin embargo las ventas cayeron. Tenemos que atender eso y ver si es un tema de liderazgo, si es un tema de headcount, de vigilancia, y pues me puede ayudar a generar tiendas en programa de enfoque o generar semáforos de seguimiento. La merma administrativa, el daño, la caducidad, plagas, todos esos elementos también son muy importantes dentro de prevención de pérdidas. Es decir, no es solamente la parte del cuidado de los productos. En muchas de las ocasiones se pierde mucho dinero pues por un mal proceso de estiva de productos. Recuerdo una ocasión tener una situación en donde por estivar mal unas herramientas que eran unas hidrolavadoras o estas máquinas para lavar a presión con chorro de agua a los vehículos, al momento de ponerse horizontales se derramaba un aceite que tenía esta herramienta y ese aceite empezó a manchar el resto de las cajas y esto estuvo generando pérdidas de muchísimos miles de dólares. Y simplemente era un proceso de mala estiva. No había robo, no había faltantes, era mal acomodo del material, pero nos generaba merma. Y todo eso pues, nos puede dar controles específicos de evitación. Tenemos que entender las devoluciones, los reportes de excepción y los gastos. Por ejemplo, facturaciones irregulares, facturas que se repiten, que están muy consecutivas. En la investigación nos tocó ver donde había un caso donde había ciertas notas en las cuales se hacían compras que tenían de diferencia hasta 3 o 4 meses, pero esas notas tienen un número consecutivo. Entonces lo que pasaba es de que veíamos una nota con el consecutivo 56 y a los 3 meses una con el 57. La lógica nos decía que entonces era el único cliente que visitaba a esa empresa a hacer compras y a recibir nota de facturación. La realidad blog que estaba generando facturación falsa. Entonces, en meternos a ese análisis, eso es prevención de pérdidas. Notarán que pues es diferente, ¿no? A lo que hablábamos ahorita sobre la protección de los activos. Entonces, son 2 áreas muy interesantes dentro del negocio y cómo se integran con criminología corporativa. La criminología corporativa se enfoca mucho en la conducta, en entender la motivación que lleva a una persona a tomar una decisión o a disuadir o a no tomar la decisión. La elección racional. Hay una teoría criminológica que habla sobre la elección racional y es muy interesante cómo tanto los que hacen el postulado de la teoría de la elección racional como sus detractores nutren el conocimiento de la conducta. Porque estarán quizás muchos de ustedes de acuerdo conmigo que las decisiones de algunos delincuentes no siempre son las más racionales. ¿Cuánto nos ha tocado vivir situaciones en las cuales hay una intrusión a una oficina, a un lugar en donde hay activos de alto valor y lo que se llevan es lo que menos cuesta? Es decir, no hay una elección racional. A veces simplemente fue cometer un acto vandálico, ¿sí? Que no iba a tener ningún beneficio, pero al contrario se afectó mucho a la organización, como el dañar una infraestructura crítica, robar cableado, el daño que se le causa a la organización es muy alto y el beneficio para el delincuente es muy bajo. Entonces ahí la teoría de la elección racional nos queda de ver, pero es interesante leer qué dicen sus detractores, porque también de ahí vamos entendiendo cómo estudia el comportamiento. La criminología también estudia el ambiente, es decir, cuáles son los elementos facilitadores, cuáles son elementos detonantes o inhibidores, lo vamos a ver ahorita con una de las teorías que vamos a explicar.
La criminología también habla mucho sobre los patrones, tendencias, generar modelos predictivos y nuevamente la investigación, pero de tres tipos. Una anecdótica, que es una fase en la que estamos muchos todavía en materia de análisis o de investigación. Es decir, si notan ustedes muchos libros de seguridad que se han escrito en los últimos años, son anecdóticos y no está mal, pero son personas hablando de mejores prácticas. Es decir, nos falta la parte de la investigación académica, el poder estar haciendo estudios, investigaciones, dobles ciegos. Rick Heights, que es el director de los Prevention Research Council de la Universidad de Florida, tiene un artículo publicado en los Prevention Magazine en donde él inicia su artículo diciendo que él se metió a journals de criminología y escribía los prevention y el resultado que le arrojaba era cero. Es decir, decía cómo journals de criminología no se está haciendo investigación sobre prevención de pérdidas. Entonces estamos en esa etapa en la que tenemos que llegar. Esa es la deuda pendiente, irnos por la investigación académica para después llegar a la investigación científica. Y eso nos lleva a hacernos algunas preguntas, ¿no? Muchos de ustedes quizás nos ha pasado por la cabeza realizar una acción ilegal. ¿Cuáles fueron las acciones para desistir? ¿Sí? A lo mejor soy el único, pero muchas veces hemos pensado en robar un banco, pensado en robar un auto y no lo hacemos. Es interesante entender por qué algunos desistimos y por qué otros pasan a la acción. Son preguntas que se hacen desde la criminología. ¿Por qué alguien no respeta la ley? Si está ahí, si existe, si es un ordenamiento, si es una forma de convivencia, ¿por qué alguien simplemente decide no hacerlo? Y ahí pongo esta imagen sobre Walter White de la serie Breaking Bad, porque pasó un fenómeno muy interesante sociológico con esta serie. O sea, llegó un punto en donde generó tanta atracción el personaje que a muchos, incluyéndome, tengo que admitirlo, nos emocionaba el saber que Walter ganaba, cuando en realidad si estudiamos la psique de lo que era el personaje, pues era un monstruo, ¿no? Hablando desde el punto de vista de una descripción, o sea, alguien que no le importaba matar, dañar, etcétera, a costa de tener lo que él buscaba. Pero socialmente la gente cayó en esta apología y pasa con muchas otras series. En televisión en donde se romantiza la figura del criminal, se hace una apología del cuento. ¿Cuál es el beneficio económico salarial? Pero habrá cómo seguir lo que mejor para en alguna comunidad o en alguna época era considerado un crimen, ya no lo es. ¿Cómo influyen las normas culturales y las normas sociales? ¿Cuáles son los factores psicológicos, sociales, económicos que contribuyen a que se dé la conducta? ¿Cómo influye la biología, la genética en comportamientos? Eh, si lo hace, si no lo hace. Todas estas son preguntas que se plantea la criminología, que se las ha planteado desde sus orígenes y al día de hoy lo sigue haciendo, pues están buscando diferentes formas de explicarlo. Parte de lo que nosotros como criminólogos tratamos de entender cuando estudiamos la conducta es los dos escenarios. ¿Qué lleva a una persona a tomar la decisión de transgredir las normas sociales, pero qué lleva a otra persona que a lo mejor está en las mismas circunstancias a no hacerlo? Y ahí quise usar esta analogía de Philip Zimbardo, autor de un libro llamado El efecto Lucifer, un psicólogo social, que él hizo algunas, bueno, su libro del efecto Lucifer habla sobre su papel como perito con los soldados de Estados Unidos en Abu Ghraib, con los incidentes de abuso, que algunos recordarán hace muchos años, en donde soldados jóvenes de 21 a 22 años mostraban imágenes donde estaban sometiendo a vejaciones y a maltrato a prisioneros de guerra. Y Philip Zimbardo en el libro que muchos comentaban de que no, es que ese no es el ejército, son manzanas podridas. Esos jóvenes que hicieron eso no representa a todo lo que era el grupo, sino eran manzanitas que estaban mal. Y Philip Zimbardo hacía en su investigación decía, ¿qué pasa cuando el cesto está podrido?
Es decir, cuando no solamente son una o dos manzanas podridas, sino es el cesto el que está dañado. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros en el entorno corporativo? Es decir, ¿qué pasa cuando en organizaciones tenemos empleados que son sometidos a un background check, que se les hacen pruebas de confiabilidad, que pasaron pruebas de integridad y llegan a la organización y son empleados modelo? Y muchos de nosotros nos hemos encontrado con esa sorpresa en donde caen en un acto de corrupción, caen en una situación de acoso y el comentario que nos hacen cuando mostramos la investigación es que es mi mejor empleado o es que esta persona jamás traíamos ningún antecedente. Quizás es una manzana podrida o quizás es que el cesto es el que está podrido y es donde tenemos que hacer la investigación nosotros. ¿Y a qué nos referimos con el cesto? Pueden ser situaciones dentro del contexto del entorno de la organización que la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland, de 1930, menciona que el comportamiento delictivo es un aprendizaje que se va dando dentro de un entorno, es decir, no surge de la nada, se aprende. Y entonces si estamos en una organización en la cual el empleado está descontento, el empleado siente que la organización es injusta, pues es un empleado que difícilmente va a proteger o a sentir ese compromiso hacia la organización y a lo mejor puede contaminar a otros y protegerse mutuamente. Y eso es muy complicado cuando nos enfrentamos a ese cesto podrido. Y ahí es importante el estudio de esta teoría. Yo sé que cuando hablamos de teoría, pues llega a ser cansado, ¿no? Decimos, oye, yo soy más práctico, yo soy de campo, José, a mí háblame de las cosas que se tienen que ir a hacer y que tengo que solucionar, pero esa es la clave de la parte de la criminología. La criminología, la teoría nos ayuda a saber por dónde empezar, ¿sí? ¿Cuántos nosotros hemos estado en esta situación de que tenemos que armar un... Quizás muchos podrán armarlo sin necesidad del manual, pero el riesgo de cometer algún error o de dañarlo o de durar más tiempo es muy alto. Entonces la teoría nos ayuda a eso, a saber por dónde vamos a empezar. Nos ayuda a explicar, no a justificar. Las teorías criminológicas no justifican la conducta, nos ayudan a explicarla. Nos muestran los hechos como son, no como creemos que deberían ser. Y una teoría nos puede explicar el comportamiento macro y el acto micro, ¿no? Un tema de fraude, o sea, podemos entender el qué está pasando en el contexto, cuál es la diferencia en los aspectos económicos y políticos, sociales, legales en Perú, cuál es la diferencia en México, qué está ocurriendo en el contexto. ¿Sí? En México, por ejemplo, hay una gran diferencia entre los delitos que se cometen en zonas fronterizas, ¿sí? Que tenemos frontera con Estados Unidos, en otras zonas del país. Cuando tenía yo a mi cargo responsabilidades en distintas ciudades, notaba eso, que en ciudades de frontera era muy común el robo por empleados, generalmente en las épocas de diciembre, porque muchos de ellos estaban conscientes de que se iban a ir, nada más habían llegado a la frontera a trabajar unos cuantos meses porque el salario es un poco más alto que en el resto del país y entonces no generaba ningún sentimiento de apego y en las entrevistas me decían, pues es que ya sé que me voy, entonces pues qué más da si me voy por las buenas o si me agarran robando. Sin embargo, en otras zonas del país donde el empleo es escaso, el sentimiento de pertenencia es mucho mayor. Todo eso tenemos que entenderlo y no desde el punto de vista del leal saber y entender, sino estudiar las teorías explicativas que nos dicen por qué pasa esto, para saber por dónde vamos a empezar a hacer nuestro trabajo. Y debemos entender que cuando trabajamos en criminología, en seguridad y en prevención de pérdidas, estamos trabajando con comportamiento humano. Y entonces usamos ciencias sociales, no ciencias exactas, es decir, probabilidades y no certezas. Las ciencias sociales pues siempre van a ser en un constante cambio, de la misma manera que la sociedad. Y ahí es donde los quiero llevar a esta teoría, como les comenté, nada más una, porque hay muchas, pero esta teoría me gusta mucho, se me hace muy sencilla de explicar y muy práctica. Y esta teoría es de Paul Ekblom y es la teoría de la conjunción de la oportunidad criminal, que mezcla varias otras teorías, pero él maneja dos conceptos básicos, la causalidad y la conjunción. La causalidad es cuando se reúne la tormenta perfecta. Se reúne en lugar propicio,
el objeto o el bien, una persona con la disposición para hacerlo, y la conjunción es el momento, en donde todos estos elementos confluyen en el mismo lugar, en el mismo tiempo, y se da la oportunidad perfecta para el crimen. La manera en que lo expresa Paul Eblon es con este diagrama. Digo, sabemos que a lo mejor Paul Eblon se le daba mucho el PowerPoint, yo creo, porque está medio extraño su diseño, pero así tal cual lo presenta él en su teoría. Yo lo puse un poco más simplificado, en donde él nos explica desde la situación hasta el ofensor. Y esta teoría es muy interesante porque realmente con este slide, con esta información, podemos hacer planes de seguridad, planes de prevención, entendiendo el contexto de lo que nos dice Paul Leblon. Por ejemplo, él nos habla de entender dentro de una situación si existen promotores del crimen. ¿Y a qué le llama promotores del crimen? A situaciones como la accesibilidad, como la oportunidad del anonimato para el delincuente, de que no sea descubierto, la ausencia de vigilancia, la sensación de recompensa, los entornos facilitadores. Entonces yo como profesional de seguridad tomo esta teoría y agarro el tema de promotores del crimen, pues empiezo a ver qué tan accesible es mi operación. Si empiezo a hacer mi análisis y veo que uno de mis fallos es la accesibilidad, entonces ya tengo dónde tengo que empezar a trabajar. Luego me habla de la ausencia de preventores, concepto muy interesante que introduce ahí Paul Eblom, donde habla de que puede ser un preventor, o sea, es algo que puede generar una disuasión, como la vigilancia, como las normas sociales, las políticas, los procedimientos, la sanción, la percepción de que será una persona descubierta. Entonces, si en la situación el sujeto motivado, el ofensor, no el delincuente, porque a veces no necesariamente va a ser un delincuente, puede ser simplemente alguien con una motivación, entiende que hay promotores, o sea, hay situaciones que están fomentando la conducta, hay ausencia de preventores, se da un ambiente y un objetivo adecuado, es decir, una zona de transición, un área aislada, hay desorden social, hay faltas de controles, hay desigualdad, el producto o el objeto tiene un valor monetario, psicológico, emotivo, hay vulnerabilidad, hay visibilidad, lo que hablamos ahorita de viva, tenemos exposición prolongada a ese objeto, pues esto se va conjuntando con el sujeto motivado. El sujeto motivado, me gusta la manera en la que se expresa porque no me habla de un delincuente, no me habla de una persona que todo el tiempo está pensando en hacer eso. Es una persona que puede motivarse por una necesidad percibida. Interesante el concepto porque ni siquiera es una necesidad real. eh, es una necesidad que la persona dice, yo siento que debo de tener esto. Y eso es donde nos lleva al tema de la elección racional, que no siempre es racional. Es decir, vemos casos en los que hay una intrusión a una unidad de negocio y tenemos cosas de valor y se llevan de repente un juguete o se llevan una prenda de moda, beneficio a otro tipo de productos, pero quizás hay una necesidad percibida o la oportunidad percibida que se va mezclando con todo esto. Una justificación personal o lo que algunos psicólogos le llaman la racionalización del delito. Es decir, ¿por qué voy a cuidar de la empresa si ellos no cuidan de mí? Yo no estoy robando, estoy recuperando las horas extras que no me pagaron, ¿sí? La ausencia de disuasivos, es decir, el sujeto no ve por ningún lado la amenaza del castigo, de ser descubierto, la figura de autoridad, la vigilancia, inclusive a veces medidas de control tan sencillas como señaléticas, como área bajo monitoreo, prohibido el paso, si no le entregan su ticket de compra, llame a este número y la compra es gratis. Ese tipo de disuasivos pueden funcionar. En algunas empresas esta colocación de ese letrero de que si no entregan su ticket tiene una función disuasiva, es decir, un empleado que posiblemente está intentando quedarse con dinero, no marcar una transacción de compra, al mandarle un mensaje al cliente de que puede ser gratis su compra por no haber recibido su ticket, pues el empleado sabe que en algún momento puede ser descubierto. Entonces, eso es un disuasivo. O bien la experiencia previa, es el ciclo. Una vez lo hice y no pasó nada, lo hice dos veces y no pasó nada, entonces me doy cuenta que es funcional. Y ahí es donde entra en juego lo que hablábamos, ¿no? La parte de hacer investigación proactiva, reactiva y la investigación, la investigación que tenga que ver con la parte de identificar la causa raíz.
También los recursos, porque para cometer una conducta criminal se requieren recursos, herramientas, capacidad, habilidades, información, conexiones, recursos financieros, vehículos, etcétera. Por ejemplo, en México se ha incrementado mucho el robo a transporte de carga y el robo a transporte de carga requiere de muchos recursos, requiere desde los vehículos suficientes para generar el bloqueo en carretera hasta personas capacitadas para manejar un camión o un vehículo de alta rodada. No es cualquier persona la que va a poder hacer eso. Y la vulnerabilidad victimal, es decir, los activos valiosos, la baja seguridad física, la dependencia de la tecnología. Así que muchas organizaciones, a veces, si su sistema de videomonitoreo, de videoanalítica falla, pues ya falló toda la seguridad. La ubicación geográfica riesgosa o la falta de políticas de seguridad interna. Entonces, es muy interesante esta teoría porque realmente cuando la empezamos a analizar nos puede ayudar a generar de cada uno de estos puntos un checklist de verificación, el ver cómo está nuestra empresa, el utilizarla como una manera en la cual decimos, veo que hay toda una confluencia o la conjunción de varios elementos para que se dé un comportamiento delictivo, un comportamiento criminal dentro de la organización. Ese es el manejo, ¿no?, que tienen algunas de las teorías criminológicas y como estas hay varias. Hay como la teoría del triple riesgo delictivo, teoría de actividades rutinarias, etcétera, que nos pueden ayudar mucho a entender el cómo una persona toma decisiones, el cómo elige un delincuente a sus víctimas. Hablando víctimas puede ser la empresa, pueden ser sus activos, pueden ser las personas dentro de la organización. Esa es la clave de criminología corporativa. ¿Y para qué nos sirve? Pues nos sirve para poder hacer previsión, es decir, anticiparnos y prepararnos, es decir, saber qué recursos necesitamos para poder hacer prevención, que es la reducción y la mejora. En ocasiones decimos, vamos a hacer prevención, pero si no tuve previsión, si no tengo los recursos necesarios, pues difícilmente voy a poder darle un buen servicio a mi cliente. También tengo que hacer detección porque no basta solamente el trabajar en que no vuelva a pasar. Tengo que detectar lo que ya está ocurriendo, identificarlo y obviamente atenderlo, ¿sí? Tengo que provocar disuasión, es decir, mi prevención me está funcionando para evitar que sucedan nuevos eventos, pero puede haber sujetos motivados bajo todos los elementos que vimos por acá. Entonces tengo que lograr que desistan o que cambien la intención. Tiene que haber una reacción, es decir, una respuesta efectiva cuando se presente un incidente y tenemos que lograr reponernos y tener continuidad de negocio y recuperarnos para que sigamos operando. Entonces, es para lo que nos va a servir la aplicación de estas teorías. Vaya, es dar el tratamiento, ¿no? Hay otra, pero es la manera en la que yo aprendo más rápido, por eso siempre trato de compartirlo así, el tip, ¿no? Entonces, para mí, metodología vigilar, que no se me olvide, pongo así vigilar en un pizarrón y empiezo a decir, ok, valoración. Vamos a ver las medidas de protección que tenemos y vamos a darle la numeración cuáles son las más importantes, que son las que tenemos que atender. Vamos a implementar esas medidas seleccionadas para el problema específico, pero la medida como tal siempre va a requerir una gestión humana y el humano, la persona, tiene que tener entrenamiento, tiene que tener concientización, tiene que haber un proceso de cultura de seguridad, lo que se le conoce como el security awareness, esa parte del entendimiento y de la apropiación de las medidas. No solamente lo aplico porque así me dijeron, sino el entendimiento del por qué estamos haciendo las cosas. Y tiene que haber una integración tecnológica, es decir, una convergencia de los sistemas de seguridad, de los procesos y de las decisiones. Es decir, no todo lo podemos dejar en manos de las personas. La seguridad eficiente tiene que funcionar con las personas, sin las personas y a pesar de las personas. También tenemos que ser muy claros en que puede haber limitaciones físicas. Por ejemplo, algunos controles no van a ser funcionales dependiendo de la zona geográfica, del lugar, del espacio que tengamos, o tenemos que hacer una valoración diferente. Es decir, tenemos que proteger una infraestructura en la que no tenemos electricidad, en la que no tenemos internet. Entonces, el sistema convencional que queremos aplicar de videovigilancia no va a funcionar. Tenemos que ir a lo mejor por una estación móvil con energía solar. Entonces, me lleva nuevamente a ver esto.
pues saber si puedo valorar esa medida, cómo la implementaría, qué tipo de gestión humana tengo que tener, cómo lo voy a integrar, ¿sí? Y obviamente siempre que apliquemos seguridad tenemos que entender el tema legal, desde los contratos, desde los seguros, las regulaciones, qué está permitido, qué no está permitido, toda la parte de saber si una medida de seguridad que nosotros estamos implementando va conforme a un estándar, ¿sí? Y ahí pueden ser desde varias situaciones, el decir, voy a poner una reja electrificada detrás de una estación de gasolina, se puede, no se puede, tenemos que conocer qué es la regulación. Voy a poner un dron a que esté haciendo recorridos por mi zona industrial, se puede, se necesita un permiso especial, se requiere una licencia, tengo que tener toda esa información antes de implementar la medida. Y por último, la revisión. O sea, es decir, ya implementé todo, pues tengo que hacer auditorías para que ver si se está cumpliendo, hacer pruebas de desempeño, o sea, saber que la medida que implementé realmente está funcionando, qué puedo mejorar, la mejora continua, progresiva, o también la mejora discontinua, ¿no? O sea, el ver cómo podemos hacer que esa tecnología, esa medida que estamos aplicando pueda tener cambios, o también ser honestos y decir, esto no funciona. O sea, tenemos que replantear otra estrategia. Y ¿cómo unificamos toda esta información? Para ir cerrando, al final de cuentas, la seguridad patrimonial, la prevención de pérdidas, es el cuerpo de conocimiento, es la aplicación práctica, es la implementación de la tecnología, es la estandarización de procesos, y la criminología corporativa son esas estrategias más académicas, más de investigación, más de experimentación. Entonces no están por separado, simplemente se integran juntos para poder nosotros generar desde lo más básico, ¿no? Niveles de prevención que pueden ir desde el primario, secundario y terciario. Lo sé, los criminólogos no somos muy creativos para poner nombres a los niveles de prevención. De hecho, en medicina se usan los mismos conceptos, pero esto es importante entenderlo porque a veces cuando hablamos de prevención tenemos que entender a qué nivel. Una prevención primaria es impedir el desarrollo de la amenaza. Secundaria es cuando la amenaza ya se detectó, pero la tratamos antes de que cause mayor afectación. Y una terciaria es cuando ya pasó, pero ¿no? Con lo que pasó con el COVID, en la prevención primaria, pues era tratar de evitar que hubiera más contagios. Ya una vez que empezaron los contagios, pues se procuraba que esa persona no sufriera un daño mayor, y una vez que la persona pues ya tenía un positivo, que tenía un daño, pues se buscaba el que esto siguiera avanzando. Dentro del entorno corporativo, pues nosotros tenemos que ver qué necesitamos hacer para que no se nos desarrolle una amenaza, que hayamos gestionado nuestros riesgos. Si se detecta, cómo podemos tener un damage control, un control de daños, y si ya el daño ocurrió, qué puedo hacer para que esto no me afecte a otras unidades de negocio. Son esos tres niveles. Y ahí es el aplicar tanto la seguridad reactiva como la proactiva. No significa que una sea mejor que la otra, sino que las dos tienen que aplicarse, porque al corregir se previene y al prevenir se corrige. Es decir, la reactiva nos va a ayudar a responder, a investigar y a solucionar, mientras que la proactiva nos ayuda a anticiparnos, a concientizar y a ser más preventivos. Es decir, el ejemplo es una seguridad reactiva: alguien está robando, aplicamos un protocolo, respondemos a la amenaza, y en la preventiva pues empezamos a analizar la información para saber dónde son esas áreas que a lo mejor son puntos vulnerables, donde es más frecuente los robos, donde es más frecuente que las personas toman decisiones de cometer un daño hacia la organización. Yo aquí uso una metodología que me sirve mucho, que le llamo el PDRX3, o sea, son 3P, 3D, 3R: personas, propiedad y procesos. Es decir, entender quiénes están involucrados, quiénes pueden ser una amenaza, quiénes tienen acceso, quiénes son testigos, quiénes se benefician. En cuanto a la propiedad, cuál es el activo, el producto, la persona que estamos cuidando, los procesos, políticas, reglamentos, costumbres. Y 3D, que es detección, disuasión y demora, es decir, visualizar las medidas físicas, los sistemas de negación. Y 3R, respuesta, recuperación y reevaluación. ¿Cómo voy a dar respuesta a un incidente? ¿Cómo voy a recuperarme una vez que ocurre, para asegurar la máxima operatividad? Y hacer una reevaluación: ¿qué está funcionando? ¿Qué no funciona? ¿Cómo sabemos que funciona? O si es pura suerte que esté funcionando, o la respuesta va a ser: es que no ha pasado nada. ¿Qué tenemos de medición? Entonces, es una estrategia que a mí me ayuda mucho cuando estoy generando un plan de seguridad.
pues el poner igual sobre un pizarrón las 3P, las 3D, las 3R y sobre eso gestionar una estrategia. Y al final con eso se construye un tratamiento que puede ser correctivo. Esto es erradicar la fuente de riesgo y las vulnerabilidades. Les pongo un ejemplo de las terminales bancarias de autocobro. Había situaciones en las cuales clientes se molestaban porque se tomaba la persona, el cliente perdía la vista, ¿sí? Se llevan la tarjeta para hacer un cobro en otro lugar. ¿Y cómo se solucionó eso? ¿Cuál fue el correctivo? Pues el cliente ya hace su cobro de manera automática y la tarjeta no está en posesión de nadie más. Ese es un ejemplo, digo, con el que todos estamos familiarizados. El tratamiento puede ser sintomático, solamente lo aplicamos cuando tenemos que bajar la fiebre, o sea, cuando hay una situación de gravedad, como ponerle custodia a un transporte. No vamos a solucionar todo el problema de criminalidad, simplemente lo aplicamos por la gravedad de la situación. Puede haber un tratamiento paliativo, es decir, acepto el resultado, pero vamos a operar de la mejor manera posible. Es decir, sé que tengo carreteras de riesgo, sé que la delincuencia organizada está intentando generar un daño, aceptamos ese riesgo, pero voy a operar de la manera más eficiente e inteligente posible. Y el tratamiento específico, un solo problema, un arcodetector, etcétera. No una pastilla que resuelva todos los males, sino solamente aquella que nos pueda ayudar para el problema que en ese momento se presenta. ¿Cómo definimos el tratamiento? El costo-beneficio, la rentabilidad que nos da, qué tan urgente es que tengamos que aplicar ese tratamiento, qué tan conveniente es para la compañía que se aplique, qué tan cómodo, o sea, la disrupción que le causamos a la operación, qué tan eficiente puede ser ese tratamiento, es decir, tenemos evidencia de que funciona, tenemos opiniones técnicas. En este ejemplo, yo siempre recuerdo, desafortunadamente en México tenemos una muy mala historia de hace ya algunos años con un instrumento llamado GT200. Pueden buscar ahí en internet la historia de esto. Es un ejemplo que nos ayuda mucho a entender la parte de esto. No había evidencia de funcionalidad. Era un dispositivo, quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de él, que se le vendió al gobierno, compraron muchas cantidades y se decía que lograba la detección de drogas, de explosivos, de personas, simplemente con una antena que giraba cuando pasaban por una inspección. Y pues no había esa evidencia, no había opiniones técnicas, no había pruebas de concepto. Entonces, ese es un ejemplo de que el tratamiento tiene que pasar por esto. Si lo viéramos desde el punto de vista del paciente, pues es como cuando el remedio casero. Y dentro de las organizaciones pasa eso, que a veces empiezan con el remedio casero, con el tratamiento que no tiene ninguna evidencia de que funcione, y cuando las cosas van mal es cuando llaman al profesional de la seguridad. Y tenemos que también trabajar sobre la implementación. O sea, una vez que apliquemos el tratamiento, ¿cómo vamos a medir su impacto? Si no, no tiene sentido. ¿Qué herramientas te pueden servir? Desde la marcha exploratoria, hacer los recorridos con el equipo para definir procesos. No es recomendable que el profesional de la seguridad la haga solo o con gente de seguridad, sino con los usuarios. Recorrer las instalaciones, recorrer el lugar y entre todos ir tomando análisis y decisiones de la percepción. Porque eso es importante. A veces la seguridad real, pero la percepción de seguridad tiene un impacto muy fuerte en la toma de decisiones. Trabajar sobre el espectro de amenazas, desde aquellas que son invisibles o que no vemos, hasta las más evidentes. Ya hay toda una metodología, ¿no?, para el trabajo del análisis de espectro de amenazas. De hecho, los manuales de internacional lo manejan sus títulos, ¿no? O sea, el estudiar lo manejan así como este espectro, como la luz invisible, la luz que no puedes ver, y la luz visible, lo mismo. Va a haber amenazas que ni siquiera sabes que están ahí. Generar secuencias de adversario. Por algún lugar va a entrar, por algún lugar va a salir, tenemos que entenderlo y recordemos que no siempre va a ser lo más lógico. Aplicar defensa en profundidad, esto es crear esferas de defensa, es decir, no solamente lo que algunos llaman los anillos concéntricos, sino esferas que vayan cerrando, porque pues tiene que ser 360 la defensa. Y ser lógicos y coherentes con las medidas de protección. De nada sirve tener un control de accesos muy robusto y el interior de la organización sea vulnerable. Y otra herramienta es aplicar los equipos rojos, los red teams, que es pensar como el adversario, simular ataques, hacer pentesting, que nos ayuden a poner a prueba nuestra seguridad. A veces implementamos un sistema, pero no lo probamos. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente es eficiente? Hasta que nos pasa algo.
tenemos que ser más proactivos en esa situación. Y al último, lo que espera el paciente de nosotros, pues van a una consulta y dicen, bueno, doctor, gracias, y aquí está la receta. Y yo recomiendo siempre una metodología muy simple, aplicar una 3, que es como nuestra receta, en la cual nosotros cuando hacemos el plan de seguridad hablamos de los antecedentes, les puse unas preguntas de ayuda, cuál es la situación actual, cuáles son los objetivos del plan, causas, el aplicar las contramedidas, los resultados, cuál es el seguimiento. Y aquí en cada uno de los puntos les puse algunas como preguntas que les pueden servir para construir este formatito de 1 a 3, como en la receta, ¿no? A veces presentamos planes de seguridad que son documentos de 40, 50 hojas, y el ejecutivo, la persona, nuestro cliente interno no va a tener tiempo de leer todo eso. Entonces, a veces el ser lo más concretos posibles en dar esa receta, las medidas que tenemos que implementar, puede tener un mejor resultado. Vaya, es como ir nosotros a la consulta y que de repente nos digan, bueno, aquí está su tratamiento, y pues prácticamente nos den un libro con toda la farmacodinamia, toda la farmacocinética del medicamento, cuando en realidad lo único que necesito saber tengo que tomar durante cuántos días. Y toda la ciencia pues está detrás del profesional. Ese es un ejemplo de cómo usar esto. Obviamente detrás hay mucho trabajo y hay mucho proceso y hay mucho análisis, pero para nuestro cliente pues es entregarle de manera concreta y clara que sepa qué es lo que vamos a hacer. Y se fijan, está compuesto con el análisis DMAC, ¿no? El plan, do, check, act, o sea, para hacerlo de una manera mucho más práctica. Y ningún tratamiento va a ser útil si no hay un seguimiento. El seguimiento es si fue aplicada la medida correcta. Entonces, para esto es importante que el profesional de la seguridad supervise y vea que se tenga evidencia de que está aplicado el tratamiento, que si se está haciendo conforme a las instrucciones, para esto, pues, hacer auditorías, checklists, visitas, los resultados. Tenemos una metodología para medirlos, es decir, si me están dando un tratamiento para reducir el colesterol, pues la lógica me dice que me hacen exámenes de sangre y ven si los niveles bajaron y eso me habla que está funcionando el tratamiento o no. Si yo aplico una medida de seguridad, pues tengo que tener métricos e indicadores que me ayuden a saber si está funcionando o no mi estrategia. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Porque tanto positivos como negativos, ¿sí? A veces el aplicar un sistema, por ejemplo, de control de accesos, de videovigilancia, reconocimiento facial, no solamente le ayuda a la seguridad, sino le ayuda también a los departamentos de recursos humanos, a mantenimiento, áreas de salud industrial, etcétera, para sus propios controles, y esto pues puede ser algo que va generando mejoras y es más vendible la estrategia, ¿no? O sea, no solamente va a ser desde el punto de vista de seguridad, sino hay un efecto secundario positivo. Y bueno, pues esto es lo que yo tenía para compartirles. Yo les agradezco mucho a todos la paz de estar conectados a esta hora. Básicamente el contexto de todo lo que estamos hablando es hablar de cómo la convergencia entre criminología corporativa, seguridad y prevención, pues son herramientas por separado, y lo que se espera de nosotros como profesionales es que logremos integrarlas todas ellas para pacientes en nuestros tratamientos y en el cuidado y la atención de la salud de las empresas a las que les damos un servicio. Muchas gracias a todos y pues si tienen dudas estoy a su disposición. Muy agradecido, José Luis, por la brillante presentación del tema. La criminología corporativa es un campo crucial que aborda los desafíos que plantea el comportamiento delictivo en el ambiente empresarial. Su estudio es esencial para desarrollar estrategias eficaces de prevención, detección y respuesta a los delitos corporativos, contribuyendo así a una sociedad más justa y equitativa. Yo quiero invitar a Eduardo Hurtado, él es el director ejecutivo de Incel USA, International Security USA, para José Luis. Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, ¿verdad? Viniendo de máster de la criminología, siempre es bueno también reflejar otros tipos de conocimiento y de verdad que disfruté mucho la clase de hoy. Siempre hay espacio para
para aprender cosas nuevas. Como director ejecutivo de INSEAL, quiero también informarle esta nueva alianza que hemos establecido con Security Framework de Perú y con la International Security Alliance de los Estados Unidos en materia de investigación y desarrollo de programas actualizados para precisamente estudiar estos casos nuevos que están emergiendo en Latinoamérica. Esto que estaba diciendo José Luis hace rato sobre estudiar el comportamiento y todo esto de la población, la cultura criminal, cuando, por lo menos en los Estados Unidos, voy a dar un ejemplo, en que ciertas poblaciones, vamos a llamarla así, los afroamericanos de algunas regiones muy pobres, donde el abuelo está preso, el papá está preso y por consiguiente el nieto espera estar preso. Entonces ya es una conducta aprendida, por consiguiente para él delinquir e ir preso, para él eso es normal, eso es parte de su cultura y la sociedad en que él se desenvuelve es de esperar que esa persona cuando tenga cierta edad haya cometido delitos, consuma droga, no vaya a la escuela y todas esas cosas. Entonces, ¿por qué nosotros debemos analizar a veces en nuestros procesos de reclutamiento de personal? Porque si tenemos un obrero que viene con esas características, lo más seguro es que vayamos a tener un inconveniente. Entonces, hay que entender el problema. Siempre digo que para resolver un problema primero necesitamos entenderlo, ¿no? Y esto es una de las cosas que debemos analizar también. Cuando contratamos una persona, ¿estamos contratando una solución o estamos contratando un problema? Eso es lo que debemos establecer y trabajar en alianza estratégica con el Departamento de Recursos Humanos. Fíjense que cuando aplicamos la criminología en los Estados Unidos, no necesariamente es igual que en México. Y de igual manera en Venezuela o en otro país, las leyes son diferentes. Y bueno, y hay un montón de cosas de las cuales José Luis habló y que de verdad espero que hayan tomado notas. Yo tomé algunas notas. Esta alianza que hemos establecido de manera formal con Security Framework, queremos que nos representen en Perú, al igualmente nosotros estamos representando el Security Framework en Norteamérica y Centroamérica, de manera que esperamos integrar más personas en estos estudios que estamos haciendo. También estamos desarrollando un material sumamente importante en lo que es el proceso de transición de uniforme a la vida civil, porque son dos modelos de seguridad totalmente diferentes. La seguridad pública es una cosa y la seguridad privada es totalmente diferente, 180 grados. Entonces, aquí es donde hay que aplicarle conocimiento, estrategia, criminología, comportamiento, estudios sociales. Hay un montón de estrategias que nosotros debemos desarrollar y esto se logra a través de estudios como la criminología también. Así que bueno, quiero anunciar entonces, bueno, formalmente ese enlace estratégico que hemos hecho con nuestros amigos de Perú y esperando pues que más adelante sea bien fructífero. Va a ser por la seguridad, por Latinoamérica y bueno, por nuestros países también. Gracias, Eugenio. Gracias, Juan. Muchas gracias, Eduardo. Excelente comunicado que afianza esta alianza y trabajando por el tema de seguridad, un tema que acá en Perú, digamos que va a ser algo, está siendo algo innovado. Y bueno, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que nos está haciendo el público, José Luis, que con mucho entusiasmo ha estado siguiendo el webinar. Y la primera pregunta dice, ¿qué papel juega la cultura corporativa en la prevención de delitos? Sí, gracias. Bueno, primero que nada, felicidades por la alianza. Creo que va a ser muy fructífera y bueno, es al final. Digo, la manera más sencilla que tengo de explicarla es con la película esta que salió de Godzilla y King Kong, o sea, dos gigantes que se están uniendo. Creo que van a ser muy, muy fuertes. Entonces, felicidades. Y bueno, Gracias, José Luis. respondiendo a la pregunta, definitivamente hay un concepto llamado seguridad centrada en las personas,
o People-Centric Security. De hecho, por aquí tengo ahí uno de los libros. Siempre que doy en una ponencia, tengo mis libros aquí a la mano y parece que los tengo acomodados. No venía preparado, pero es un libro que les recomiendo mucho de Lance Hayden. El libro se llama así, Seguridad Central en las Personas. Y justo es la clave, ¿no? El concepto del libro dice, en pocas palabras, es siempre va a haber una persona detrás de la seguridad, tanto la que se cumple como la que no se cumple. Y la mejor manera en que se pueda cumplir no es con la menor, no es con el castigo, sino con una cultura. ¿Y cuál es nuestro rol? El lograr que las personas interioricen, ¿sí? El que son parte de la organización y que la seguridad es para protegerlos a ellos. Yo uso un concepto, una frase con la que siempre digo, al prevenir pérdidas, ganamos todos. O sea, es decir, el que la empresa tenga mejores rendimientos, el que la empresa tenga mejores indicadores, y las empresas en general forman círculos virtuosos. Los gobiernos no generan los empleos, o sea, los generan las organizaciones. Los gobiernos ponen condiciones, las condiciones para que se den todas esas alianzas, etcétera. Pero ese círculo virtuoso es una empresa que es productiva, que crece, que tiene buenos ciclos, es una empresa que se va expandiendo, que genera nearshoring o atracción de otras compañías, y pues esto va ayudando a mejorar las condiciones sociales. Pero sí, todo parte de la cultura, entonces creo que es a donde hemos de apuntar las actividades con nuestro trabajo, más que a la amenaza, más que al castigo, que a la represión, a culturizar y que se vuelva parte del día a día de las personas, cuidar de la organización desde cada aspecto pequeñito, a veces cosas tan simples como el decir no puedes poner una USB en la computadora de la red corporativa, hasta situaciones en donde si ves una lámpara que está apagada, repórtalo. O sea, todo eso son pequeños esfuerzos que van dando soluciones que la suma de todas ellas van generando buenos resultados. Gracias, José Luis, por la respuesta. Y acá tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las tendencias actuales en criminología corporativa? Está muy, bueno, yo creo que la tendencia global es inteligencia artificial. Entonces está muy enfocada precisamente a las formas nuevas en las cuales se están generando temas de ataques de ingeniería social, de engaños, por ejemplo, las personas ya con los deepfakes o con grabaciones de voz falsas, pero también la parte positiva, ¿no? O sea, la parte de cómo utilizar algoritmos de inteligencia artificial como sistemas automatizados de monitoreo, de vigilancia electrónica, el cómo utilizar todo tu sistema de cámaras en una organización para a través de inteligencia artificial generar ya una data que te permita ver productividad, mapas de calor. Entonces, esa es la principal tendencia que al menos este año 2024 viene para esta parte de criminología corporativa. Gracias, José Luis. Tenemos acá otra pregunta que dice, ¿el criminólogo corporativo trabaja en conjunto con compliance o tiene protocolos distintos? No, generalmente siempre tenemos que trabajar en sinergia con todas las áreas. Definitivamente compliance es un área necesaria en todas las organizaciones. Y cada empresa definitivamente tiene sus protocolos, ¿no? En mi experiencia, como me ha tocado trabajar mucho con compliance, en la colaboración conjunta de investigaciones, ¿sí? O sea, compliance obviamente ve aspectos desde el governance de la compañía en cuanto a legislación, en materias fiscales, en ambientales, pero también la parte comportamental dentro de la organización o el due diligence. Y en la parte de due diligence es donde ayudamos mucho precisamente con las herramientas de investigación. Depende de los perfiles, pero son áreas que tienen que complementarse mutuamente. Perfecto, José Luis, muchas gracias por la respuesta. Y acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo han evolucionado los delitos corporativos en los últimos años? La mayor tendencia ha sido el fraude electrónico. O sea, generalmente antes era más la cuestión física, ¿no? O sea, el robo de activos, de objetos, de productos. Em,
Ahora es mucho la parte de fraude, pero también mucho el robo de la propiedad intelectual. Eh, Actualmente, si ustedes lo notan con las tendencias que tenemos, uno de los mayores activos de una organización son sus creaciones, sus productos, sus patentes, sus diseños, sus estrategias de marketing. eh, y, y lo vemos, ¿no? O sea, una empresa cuida hasta el mínimo detalle de su próximo proyecto. Y entonces, algo de lo que se ha visto mucho es el espionaje, el sabotaje, el robo de secreto corporativo. Y a veces tiene mucho que ver precisamente con la parte del no cuidado de la confidencialidad de procesos. Una compañía que me tocó visitar, tenían un área destinada exclusivamente al diseño de todo lo que eran prototipos, y la basura era controlada por el departamento de seguridad, es decir, nadie podía tener acceso a la basura porque ahí estaban los diagramas, todo lo que se iba haciendo de lo que iban a ser las próximas prototipos de diseños que se iban a hacer en el siguiente año, por ese mismo tema. Entonces, el robo o la pérdida de toda la información, de todo el material intelectual de las organizaciones, creo que es una de las cosas que más está afectando ahorita, porque no es algo que tenga valor, o sea, no es algo que puedas pesar proyecto, una estrategia de marketing, una adquisición, la compra de un terreno, el diseño de un nuevo teléfono. El perderlo y el que caiga en manos de un competidor y sean los primeros en sacarlo, tiene un impacto de pérdida muy, muy grave para el negocio. Perfecto, José Luis, muchas gracias. Y acá otra pregunta dice, vemos que así como la tecnología evoluciona, también los delitos lo hacen. ¿Cuáles son los mayores desafíos futuros en el campo de la criminología corporativa? Yo insisto con la parte de inteligencia artificial, tanto para la parte de investigación como para la parte de que tenemos que atender y hacia dónde tenemos que cuidarnos. O sea, la inteligencia artificial está permitiendo el generar inclusive mensajes, replicar información que puede parecer muy real, y si no concientizamos a las personas o no generamos blockchain o protocolos de seguridad de dobles autenticaciones o hasta triple autenticación, vamos a estar teniendo constantemente temas de fraudes, y hacia allá tiene que ir ahorita la parte del trabajo del criminólogo. Primero que nada, entender qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cuáles son las herramientas, cómo las está utilizando el delincuente, pero también cómo se están utilizando para procesos de seguridad. Perfecto. Y acá una penúltima pregunta. ¿Cómo pueden las empresas fomentar una cultura de responsabilidad y ética corporativa? Tiene que ser es un proceso largo, si no lo tiene la empresa, pero tiene que ser un trabajo conjunto, empezando por la alta dirección. Tiene que convertirse en parte de los valores corporativos. Lo ideal es de que dentro de la declaración de valores corporativos de la organización esté la seguridad como uno de esos pilares, o la integridad, ¿sí? Una vez que se genera como pilar, tiene que haber formas en las cuales la integridad se convierte en parte de la vida diaria, de las actividades diarias de los colaboradores, empezando por líderes. Pues es eso, ¿no? Claro, es convertirlo en una cultura. No solamente una parte de capacitación, no solamente una parte de dar una charla o de poner un letrero en donde diga que ahora todos somos íntegros, sino el hacer que las personas vivan la seguridad, que la seguridad sea algo dinámico, porque los riesgos son dinámicos, porque las amenazas son dinámicas, entonces la seguridad también tiene que serlo así. Pero yo empezaría por ahí, que se aparte los valores corporativos y se genere toda una estrategia para que sea vivencial. Excelente, José Luis, muchas gracias. Y última pregunta, en función a toda tu experiencia en este rubro, ¿qué consejos darías a los estudiantes interesados en especializarse en criminología corporativa? Primero de ellos, y a lo mejor totalmente fuera del contexto académico, es dominen el inglés. Ese sería mi primer consejo. Eh, Importante, necesario, y hay una alta expectativa de que el profesional que se dedica a criminología corporativa, y digo, lo estamos viendo
aquí con la fusión de Security Framework, de Intel, al final de cuentas estas fusiones, y ellos lo viven y nos lo pueden explicar siempre, el lenguaje universal. Y algo que he visto que pasa mucho con profesionales de la seguridad es de que no dominamos el inglés. Y entonces a la hora de que tenemos que dar atención a nuestros clientes de manera internacional, quedamos limitados o no somos funcionales, ¿no? En la manera que expresamos nuestras ideas. Sé que no es el consejo académico que querían escuchar, pero sí creo que es el más práctico que me hubiera gustado haber recibido en mis primeros años de formación. El segundo de ellos es no te limites solo a la seguridad. La parte de la seguridad es cambiante, es dinámica, se puede aprender, se puede adaptar a una organización, desarrolla habilidades de administración de negocio, desarrolla habilidades de la generación de business intelligence, de analíticos, de datos. Familiarízate mucho con la parte de cómo presentar la información de manera numérica, el cómo tener indicadores, porque eso es una forma muy útil en la cual puedes vender mejor tus proyectos y usando la última palabra, gestión de proyectos. Estudia gestión de proyectos. En la seguridad corporativa es eso, es proyecto tras proyecto tras proyecto. Y si no tenemos claras cuáles son todas las herramientas, metodologías y funcionalidades para ir a un proyecto de principio a fin, desde el análisis de presupuesto, retorno beneficio, las juntas de seguimiento, etcétera, vamos a estar improvisando y eso tarde o temprano llega a cansar a nuestro cliente interno si ven improvisación. Entonces, qué mejor que tengas una metodología de gestión de proyectos definida desde la primera reunión en la cual expongas la necesidad de una estrategia. Luis, por transmitirnos tu vasta experiencia. Y quiero ceder la palabra a nuestro director gerente, Walter Ortiz, para que nos dé unas últimas palabras. Adelante, Walter, por favor. Activa tu micrófono. José Luis, buenas noches. Ante todo, eh, muchas gracias. Gracias por tu aporte, gracias por tu presentación. Ha sido extraordinaria. Eh, Cada vez que te escucho, nos quedamos cortos con el aprendizaje porque vemos de que tenemos mucho por aprender. No solamente de ti, sino de los temas de patrimonial, los temas de criminología corporativa, que lamentablemente en nuestro país todavía está prácticamente muy rezagado y que a partir del día de hoy, juntamente con la alianza que estamos haciendo con Eduardo Hurtado, eh, vamos a comenzar a promover las capacitaciones de criminología corporativa a nivel nacional, ¿no? A través de cursos. Hay mucha gente que nos sigue y que te sigue a ti también, eh, que seguramente sabe de que en otros países del mundo la criminología corporativa se estudia a nivel universitario, ¿no? A nivel profesional, existen maestrías, existen doctorados, pero que, como repito, aquí en nuestro país estamos muy retrasados en ese tema porque posiblemente existe mucha sensibilidad del oído, ¿no? Por parte de algunas personas, ¿no? Escuchan el tema de criminología corporativa, ¿de qué estás hablando, no? Eh, pero la criminología corporativa existe en las organizaciones, así no lo llamen como tal, ¿no? Ya el hecho de cometer un fraude, ya el hecho de cometer un hurto sistemático, ya está dentro de la criminología corporativa, ¿no? Pero aquí en Perú, lamentablemente todavía lo llamamos actos deshonestos, ¿no? O sea, somos muy sutiles utilizando algunos
algunas palabras para determinar o ponerle un nombre a la ilegalidad, al fraude, al delito, al crimen, ¿no? Entonces, yo creo que con este nuevo concepto, no es nuevo, sino que con este concepto que estamos trayendo aquí a Perú por primera vez, espero que comience a cambiar el chip, el modelo mental de la gente, entendiendo de que en las organizaciones debemos de tratar la delincuencia como tal, ¿no? No como un acto deshonesto, sino como un delito. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es tener mucho aprendizaje, ¿no? Tenemos que conocer muchos temas, temas de psicología social, el tema de filosofía, el tema de, en fin, una serie de temas que van a ayudar mucho, ¿no?, al criminólogo corporativo a trabajar juntamente de la mano con los responsables de la seguridad patrimonial y con los encargados de cada uno de los procesos, ¿no?, con la finalidad, obviamente, de coadyuvar y ayudarlos a mitigar los riesgos. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Eduardo Hurtado. Gracias, Eugenio, Gonzalo, y a todo mi equipo por habernos apoyado y llegado a este día. Y gracias, muchas gracias a los participantes por su asistencia. Gracias. Gracias, Walter. José Luis también. Y a todos los Gracias. Buenas noches. Un fuerte abrazo a todos, José Luis, Eduardo, Walter, Ernesto y todos los que nos han acompañado esta noche. Muchísimas Pasen buenas gracias. Muchísimas gracias. Brillante la exposición. Y a ver esos papelitos que nos ha dejado, a ver si nos hace llegar, Walter. Pues. Sí, cómo no. Ahí estamos en comunicación. Gracias, Walter. Gracias.